5 veces menos de tiempo que te tardarías dándole preferencia a la puntada de la parte. Hola, ¿qué tal amigos? Como lo vieron en la descripción de este video, en esta ocasión les voy a mostrar cómo entubar unos jeans que no estiran. Esto es, que no tienen elastano, son 100% algodón. Es un video muy interesante que no te lo debes perder porque ayudará a resolver muchas de tus dudas. Así que vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la bastilla. Independientemente que no lo vamos a subir ni bajar, debemos descoser la pastilla para poder trabajar esta zona. Y para definir qué lado es el que vamos a trabajar, nos vamos a ir por el lado de facilidad. De este lado vemos que tiene cerradura de codo, por lo que el simple hecho de modificar esta parte pues te invierte o te requiere muchísimo trabajo más. Y de este lado únicamente tenemos overlock, por lo que se nos facilitaría bastante trabajar esta zona. Por estos motivos tomamos como decisión trabajar de este lado del pantalón, y de este lado le vamos a cortar la medida que ya le tomamos a nuestra clienta. Yo recomiendo que descosan uno sí, dos no, y así se vayan. Debemos ver de qué forma se nos facilita la parte de descoser. Muchas veces viene muy tensada de esta zona, entonces podemos cortar de este lado, descosemos tantito y jalamos todo el tramito, y de esta forma nos estaríamos ahorrando mucho tiempo de estar descosiendo. Si apenas estás iniciando en esto de la costura, yo te recomiendo que descosas de la parte trasera, ya que si la llegas a regar y le llegas a dar un picotazo de este lado, pues no se va a notar a que si lo haces al frente de la tela. Una vez que ya descosimos las bastillas, vamos a retirar todo el hilo para que quede así de limpio, y después de coserlo pues no nos queden residuos del hilo anterior. Vamos a extenderlo y vamos a desdoblar la bastilla completamente. Para eso nos podemos apoyar con una plancha para que sea más fácil. Si tienen alfileres pueden utilizarlos para mayor comodidad. En este caso únicamente voy a reducir 4 centímetros, que fue lo que me pidió mi clienta, para que pueda meter cómodamente su pie y no tenga problemas. Vamos a definir hasta dónde se va a prolongar. En este caso fue a esta altura, que fue donde empieza la rodilla. Cuando son prendas que no estiran, no debemos ajustarlas tanto porque van a ser bastante incómodas. Entonces yo le sugerí que fuera a la altura de la rodilla, para que a la hora de sentarse o flexionar su pierna no tuviera ningún problema. Entonces hasta este punto lo vamos a marcar y vamos a hacer una línea recta de este extremo a este. Yo voy a ocupar una regla de 1 metro. Este tipo de reglas yo les recomiendo que la adquieran. Sirve bastante como para este tipo de trabajos o cualquier otro donde tengan que hacerle líneas bastante largas. Les son de bastante utilidad. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Y listo. Ahora lo que sigue es coser. De este lado no le voy a coser totalmente sobre esta línea, sino que me voy a abrir un poquito más, porque recuerden que como es bastilla, pues tiende a reducirse aún más. Entonces yo creo que de aquí me voy a abrir todavía hacia este lado, un poquito nada más, como tanto. Y listo. Ahora sí vamos con el proceso de costura. Recuerden que siempre cuando iniciamos una costura debemos dar un remate. Yo siempre recomiendo que mínimo sea de 3. Y aquí me falta un poquito más de largo de puntada. Como no estoy utilizando alfileres, con mis manos me aseguro de que esté completamente empatada la tela, que no se me hagan bolsitas. Si ustedes no quieren utilizar tanto las manos, pues pueden utilizar sus alfileres. Y de aquí me voy a abrir un poquito más hacia acá.
Ahora vamos con el otro lado. Recuerden dar las 3 puntadas de seguridad al inicio. Y de aquí nos abrimos un poquito. Y listo. Ahora lo que sigue es voltearlo al frente y lo voy a probar para que la clienta pues pueda meter el pie normalmente y no tenga problemas. Una vez que ya determinamos que es correcta la reducción que hicimos de la parte de la pierna, ya procedemos a pasar con la overlock, porque una vez que pasemos el pantalón por la overlock ya no habrá marcha atrás, porque esta máquina al mismo tiempo que te va haciendo el proceso de costura te va cortando y ya no hay forma de devolverlo pues lo cortado, ¿no? Ahorita acabo de hacer una modificación de mi máquina, es de 5 hilos, pero le quité la aguja para que quedara como de 3 y continué respetando la costura que le puse con la máquina recta. Listo. También sigo respetando la amplitud que dejé para hacer la bastilla, para que no tenga dificultades la clienta a la hora de pasar, pues, a la hora de ponerse el pantalón. Miren, así es como va quedando. Listo es el otro pie, quitamos el exceso de hilo para que quede pues limpio nuestro trabajo y vamos a hacer la bastilla. Vamos a regresar nuevamente el pantalón al derecho y vamos a calibrar la máquina dándole preferencia a la puntada de la parte inferior. O sea, si estoy cosiendo de este lado, esta puntada sería la superior y esta sería la inferior. A mí me gusta siempre iniciar por la parte más gruesa y que acabamos de coser. Siempre que trabajen con mezclilla súper gruesa, esta al parecer es como de 14 onzas, deben de pasar la parte más gruesa manualmente con el volante para que no vayan a tener un problema de que se les quiebren las agujas. Yo lo hago en una máquina industrial y aún así me ha ocurrido que se me lleguen a tronar las agujas. Bien, esta parte también está súper gruesa. Este tipo de pantalones son de trabajo de uso rudo y maneja una mezclilla muy gruesa. De este lado le pasaron cerradura de codo, por lo que incrementa la anchura, lo que nos hace correr el riesgo de que se rompa nuestra aguja. Y listo, así es como tenemos la bastilla. Ahora vamos con la siguiente.
Aquí se nos hizo un poquito de bolsita y esto fue porque hicimos en exceso la abertura de la bastilla. Y bueno, pueden reducirlo también un poquito más. Yo creo que de aquí nos pasamos. Como pueden notar, de esta parte donde se nos hizo bolsita, de la parte externa, que es lo que importa, no se nota en lo absoluto. Muchas gracias por llegar al final de este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. En la parte de la descripción te dejo mi canal alterno y mi página de Facebook, donde podrás descargar material totalmente gratuito. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.